Reanudamos la sesión plenaria. Quiero dar la bienvenida a la tribuna a la Fundación Triángulo, a los miembros y las miembros de la Fundación Triángulo y de Extremadura Entiende. Y comenzamos con el 7º punto del orden del día, y es el debate de totalidad de la propuesta de ley por la que se deroga la Ley 12/2015 de 8 de abril de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Está formulada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, a la que se han presentado 3 enmiendas a la totalidad. La primera es una enmienda a la totalidad postulando su devolución, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. La segunda es una enmienda también a la totalidad postulando su devolución, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Y la tercera también es otra enmienda a la totalidad postulando su devolución, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, autor de la propuesta de ley, tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara por tiempo de 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Bueno, bienvenidos miembros de la tribuna. Bienvenida, señora presidenta, ausente en el pleno a lo largo de la mañana. Y, bueno, procedo a la intervención. Quisiera empezar señalando que para nosotros todas las personas son iguales y las consideramos íntegramente en base a lo que son, personas, independientemente de su sexo o cómo se quieran sentir. Dicho lo cual, les propongo a todos los presentes un ejercicio espiritual, y es el de escuchar mi intervención, nuestra intervención, libre de prejuicios. ¿Serán capaces o nos tienen tanto odio que el árbol les impedirá ver el bosque? El consenso progre ha tenido consecuencias nefastas para las sociedades donde han tratado de implementarse, caso de España, donde aberrantes políticas se han consumado a través de normas aprobadas por los gobiernos del PP-PSOE. Han oído bien, el PP-PSOE. No olvidemos que esta misma ley de abril de 2015, aprobada por un gobierno en Extremadura de la izquierda continuista de José Antonio Monago. Guardamos silencio. Gracias, señora presidenta. Continúo dirigiéndome a ustedes con respeto. La ideología de género es la hoja de ruta de la izquierda y también del Partido Popular de María Guardiola. Una ideología de género que destruye la naturaleza humana, pues impone una visión única del mundo. Un mundo basado en la autopercepción. Un mundo basado en esa gran mentira de la autopercepción de género, que no es más que otra burda maniobra de la izquierda para dividir a la sociedad entre opresores y oprimidos, entre buenos y malos. No se cansan ustedes de instrumentalizar y estigmatizar a las minorías con tal de legitimarse en el poder. Las denominadas leyes trans y las políticas de autodeterminación de género son el paradigma de la dictadura de los deseos, porque permite que las personas sean tratadas jurídica y socialmente como se sienten sexualmente, pero no como lo que realmente son. Como acostumbran, son un bodrio y una diarrea legislativa sectarios que ignoran la biología en pro del género, que, permítanme que se lo diga, el género no existe. En las personas, sí en las palabras. Las palabras sí tienen género, las personas tienen sexo. Pregúntenselo a los biólogos. Como también acostumbran con sus leyes, vulnera la Constitución española en varios de sus artículos. El artículo 14 ya nos hace iguales a todos ante la ley, ¿no? Sin que pueda prevalecer discriminación por cualquier razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También el artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Integridad física y moral que no van a tener muchos niños confundidos y amparados por esta ley. Esta ley no solo no ha solucionado el problema existente, sino que su único fin
es el derecho, repito, a la autodeterminación de género, peligrosamente dañina para la sociedad en su conjunto y especialmente para mujeres y menores. Como buenos totalitarios, que son quienes legislan de esta manera, quieren educar sexualmente a nuestros hijos. Por un lado, estas normas amenazan gravemente el desarrollo de los menores, permitiendo que estos puedan acceder a agresivos procesos de hormonación e incluso cirugías irreversibles. Irreversibles, es decir, no hay vuelta atrás, con o sin el consentimiento de sus padres, simplemente por el hecho de la autopercepción. ¿Qué pasa? Si yo me autopercibo esquizofrénico y voy al psiquiatra, ¿este tiene la obligación de facilitarme ya el fármaco? ¿O es más? O si uno se percibe socialista, Dios me libre, ¿me van a hacer un huequito ahí? ¿Me dan ustedes el carnet? No. Por lo tanto, el asunto es más grave que todo eso. Las personas mayores de 16 años podrán cambiar el sexo libremente. Entre los 14 y los 16 tendrán que estar asistidas por representantes legales y entre 12 y 14 necesitarán autorización de un juez. Si existen desacuerdos con los progenitores, se nombrará un defensor judicial que actuará en interés superior del menor. Todos sabemos de dónde proviene ese defensor judicial. Además, en muchas ocasiones, estas leyes contemplan incluso la retirada de la custodia, provocando la ruptura de la unidad familiar. Ahí es donde ustedes no paran de inmiscuirse buscando su destrucción, en la célula básica y más sagrada de la sociedad, que es la familia. Pero créanme, no se lo vamos a permitir. Les oigo, ¿eh? Y, por supuesto, refuerzan el adoctrinamiento por parte de activistas en las aulas con contenidos anticientíficos y totalmente alejados del sentido común. Todos ellos pertenecientes a asociaciones chiringuiteras cuya cuantía y subvenciones no han querido bajar un solo euro. Que yo creo que eso, por eso están nerviosos. Es absurdo que a los 16 uno pueda cambiar de sexo libremente y hasta los 18 no se permita consumir alcohol, conducir o votar. Pregúntense por qué. Por otro lado, se aprecia como una de las consecuencias más directas que han tenido estas leyes el borrado de la mujer debido a la autopercepción de género que permite, entre otras cosas, que se pongan en riesgo los espacios de intimidad de mujeres y niñas. ¿Qué es ser mujer? Díganmelo ustedes. ¿La mujer nace o se nace? Díganmelo, por favor. No podemos olvidar las graves implicaciones de esta ideología en el ámbito de la función pública, sobre todo donde se requieren pruebas físicas para su acceso diferenciadas por sexo, produciéndose distorsiones que perjudican tanto a mujeres como a hombres que chocan frontalmente contra la igualdad, el mérito y la capacidad que debe regir cualquier procedimiento de esta naturaleza. Pueden ir a cualquier periódico, teclear algo relacionado con esta ley y les saldrá algo parecido a lo que les voy a leer. Un hombre registrado como mujer tendrá más fácil acceder a la policía, empleo público y listas paritarias. Los requisitos de altura y pruebas físicas para el acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército o en las distintas policías autonómicas y locales son menos estrictos en el caso de las mujeres. El Sindicato Profesional de Policía llamó recientemente la atención sobre el asunto. En caso de que un hombre se declare mujer y quiera acceder a la Policía Nacional, ¿qué pruebas físicas se le exigen? ¿Las del hombre? ¿Las de la mujer? Cabe señalar, además, que desde el Ministerio del Interior se promueve la reserva de hasta un 40% de plazas para mujeres en la Policía y la Guardia Civil y que determinadas oposiciones también reservan plazas para los trans. Por lo tanto, hay una discriminación. No menos relevante, es llamativo el profundo agravio que estas leyes promueven en el deporte femenino. Así se aprecia cómo cada vez son más las mujeres deportistas que denuncian cómo la normativa trans está no solo apartándolas de su carrera profesional, sino que de igual modo pone en riesgo su integridad física, tal y como ocurre en los deportes de contacto. Y no lo dice el que aquí habla, lo dicen mujeres que han visto vulnerado ese derecho, ¿no?, a la igualdad en las pruebas deportivas. No tienen más que acudir, repito, a cualquier titular que se precie. No es de extrañar que la Federación Internacional de Atletismo haya prohibido la participación de transexuales en las competiciones femeninas internacionales. Federación Internacional de Atletismo, no el que aquí habla, no Vox. Federación Internacional de Atletismo. No quisiera pasar la oportunidad, para poner en entredicho su hipocresía, la diferente vara de medir que tienen según les convenga a unos y otros, puesto que aquí, aparte de exponer lo presente, me dispongo, respeto mediante, a escuchar, y luego ya la réplica hablaremos. ¿Qué me dicen ustedes
socialistas, Partido Popular, Unidas por Extremadura, de los menores no acompañados, a los que abren las puertas de nuestra región, no de sus casas, por cierto, ¿no? Las casas de los demás, de Extremadura, ¿no? Tan alegremente. Estos menas, víctimas de la inmigración ilegal, masiva e incompatible con nuestros valores, los de todos. ¿Saben ustedes qué percepción tiene la mujer en su cultura? Planténselo. ¿Saben ustedes cómo tratan a las personas trans en sus lugares de origen? Plantéselo. En definitiva, ¿conocen cómo trata esa religión a la que ustedes están abriendo las puertas a mujeres y transexuales? No tienen más que ir a aquellos países. Ya les digo yo que nada bien. Por lo tanto, plantéese las preguntas que le estoy haciendo y luego en la réplica o en sus enmiendas, si son tan amables, me contestan. Yo les digo, menos abrir las puertas tan alegremente y céntrense en dignificar el papel de las personas extremeñas y españolas, independientemente de su sexo o condición sexual. Al contrario que a ustedes, a nosotros no nos importa cómo se sienta o con quién se acueste cada cual. Sí, la enorme discriminación que con leyes de este tipo se está perpetrando contra al menos la mitad de la población y ante la cual la izquierda sectaria y la derecha tibia y almibarada se muestran impasibles. Por lo tanto, yo les pido un ejercicio de autorreflexión en estos momentos. Respóndame a lo que he podido preguntarle y, sintiéndolo mucho, no les quepa la menor duda que quizás hoy no, pero cuando lleguemos al Gobierno, que llegaremos, esta será una de las primeras leyes que derogaremos. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. A continuación, pasaremos a la defensa de las enmiendas por orden de registro, conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Cámara, cuando guardemos silencio. En primer lugar, para la defensa de su enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 15 minutos, tiene la palabra la señora Vega Prieto. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Señor Sánchez Ocaña, señorías de Vox, miren, en mi partido, en el PSOE, tuvimos la inmensa fortuna de contar con un señor que nos enseñó mucho, a quien tanto debemos, y en quien hoy me inspiro para empezar esta intervención diciéndole, con todo convencimiento, que aunque en su modelo de sociedad no quepamos nosotras, no quepamos nosotros, en nuestro modelo de sociedad sí que caben ustedes. Y nos seguiremos esforzando, señorías de Vox, para que ese odio que ustedes vierten cada vez que se suben aquí no corroa a nuestra sociedad. Una sociedad abierta, una sociedad tolerante, diversa y mucho más respetuosa de lo que ustedes querrían y de lo que ustedes demuestran aquí. Permítanme dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la tribuna de invitadas y de invitados. Gracias por estar aquí. La tradición de esta Asamblea es la de abrir sus puertas en días en los que, en nombre de todas las extremeñas y de todos los extremeños, se han aprobado leyes que han hecho avanzar a nuestra sociedad, que han hecho justicia, que nos han hecho más iguales y que nos han hecho más libres. Lamentablemente, en esta legislatura, todo lo que hacemos es intentar parar derogaciones de derechos. Acaban de presenciar un discurso retrógrado, que sería anecdótico si no fuera porque es la norma de los últimos 2 años. Gracias por venir a todas y a todos, porque con su presencia el Partido Popular siente la suficiente vergüenza como para que la ley LGTBI de Extremadura, de momento, esté a salvo. Y digo de momento,
Y digo de momento, siendo plenamente consciente de lo que digo, porque ya sabemos lo que ha ocurrido con la Ley de Memoria Democrática y la mal llamada Ley de Concordia. Y lo recuerdo, en primer lugar, Vox, la extrema derecha de esta Cámara, presenta su Ley de Concordia. El PP presenta una enmienda a la totalidad. Hablan un rato, se arreglan. Se arreglan. Y el resultado es... Guardamos silencio. Y el resultado es una propuesta de ley conjunta. Vergüenza sí. Vergüenza la suya, señora Guardiola. Vergüenza la suya. Vergüenza la suya. Porque todo lo que está ocurriendo aquí Guardamos es responsabilidad silencio, por directa favor. suya. Y voy a seguir con mi intervención. Miren. Señor Sánchez, por favor. Señora Vega, un segundo, por favor. Guardamos silencio, por favor. Guardamos silencio, por favor. Guardamos silencio, señora Tortonda, por favor. Continúe, señora Vega. Gracias, señora presidenta. Yo sé que duele escuchar las verdades, pero es que las vamos a seguir diciendo, señorías del Partido Popular y señoras del Gobierno. Guardamos silencio. Señora Tortonda, por favor. Continúa. Sabía que este debate iba a ser duro, pero no sabía que lo iba a ser en nombre... Guardamos silencio, por favor. Señora Guardiola, hace poco menos de 2 años retumbaron unas palabras que le hicieron a usted tristemente célebre. No puedo dejar entrar en Gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI. Esta es la literalidad de las palabras de la señora presidenta de la Junta de Extremadura en la sala de prensa a escasos metros de aquí, el día 20 de junio del año 2023. ¿Qué ocurrió 10 días después? Pues en la misma sala de prensa, la señora presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola, junto con el señor Gordillo, que hoy no está, comparecían de manera conjunta para anunciar el acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. Y sin más, los que tiraron a la papelera la bandera LGTBI entraron a formar parte del Gobierno de la Junta de Extremadura. En su Gobierno, señora Guardiola. Y ahí sigue sentado el señor Higuero, que por mucho que el señor Higuero se haya cambiado la chaqueta, no creo yo que haya cambiado los ideales de una manera tan rápida. Por cierto, unos ideales muy parecidos a los suyos. Señora Guardiola, es por eso que le costó tan poco tragarse sus palabras, porque nunca fueron completamente verdad. Señora Guardiola, se lo digo con absoluto pesar. No es usted la presidenta a la que las extremeñas y los extremeños podamos confiar la protección de nuestros derechos. En una nueva frase... Guardamos silencio, por favor. Guardamos silencio, por favor. La próxima llamada al silencio, suspendo el pleno. Señor García. Continúe, señora Vega. Gracias, señora presidenta. En una nueva frase propagandística decía usted el 19 de marzo, con todos sus adornos y con todo su enfoque épico, 10 años de la ley LGTBI. La libertad de amar y sentir en Extremadura está protegida por una norma moderna. Fuimos pioneros y hoy seguimos avanzando con paso firme en el respeto a la diversidad. Se refería usted a la Ley 12/2015 de 8 de abril. Pero qué casualidad. Silencio, por favor. Pero qué casualidad. Señora Vega, perdone. Le ruego a los miembros del Gobierno, por favor. Sí, señora Manzano. Sí. Sí. Que guardemos silencio. Continúe. Gracias, señora presidenta. Qué casualidad, señora presidenta, que tan solo un día antes, el 18 de marzo,
el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, su Consejo de Gobierno, manifestaba su conformidad para tramitar la propuesta de derogación, precisamente de la Ley 12/2015. Déjenme terminar. Déjenme terminar. Silencio. Es insoportable. Guarden silencio, por favor. Guarden silencio, por favor. Si hay algo que lamento... Un segundo, señora Vega, que yo les iré dando paso en la palabra, pero sí les ruego silencio. Continúe. Si hay algo que lamento en estos momentos es que la señora presidenta ni tan siquiera sepa comportarse en la Asamblea de Extremadura. Déjenme terminar. Me pueden interrumpir 47 millones de veces que voy a decir todo lo que tengo que decir. Ya sé que esta conformidad, y pensemos, por favor, en quienes nos están acompañando hoy en la tribuna. Ya sé que esa conformidad se da... Guardemos silencio. Guardemos silencio. Última advertencia. Continúe, señora Vega. Gracias, señora presidenta. Ya sé que esta conformidad es porque esto que sus socios traen hoy aquí no afecta al estado de ingresos y gastos. Pero es que, señora Guardiola, la realidad hoy es que no avanzamos con paso firme en el respeto a la diversidad, ni podemos tampoco asegurar que la libertad de amar y sentir en Extremadura vaya a estar protegida. Hoy estamos debatiendo la derogación de la Ley de Igualdad Social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Debatimos su derogación. Esa es la realidad. Así de simple, señorías, así de simple y así de triste, justo cuando se cumplen 10 años, de la aprobación de la norma por parte de toda la Cámara, debatimos su derogación, cuando lo que deberíamos estar haciendo es precisamente otra cosa. ¿Alguien de los que estaban aquí hace 10 años imaginaban que tal día como hoy, en vez de estar celebrando la ley, estemos debatiendo su derogación? Yo creo que nadie podría imaginarlo, ni aquí abajo, ni tampoco ahí arriba. Se lo digo muy claro, señora Guardiola, sí, es usted responsable. Es usted responsable directa del ataque que están sufriendo las personas LGTBI. Insisto, no es la presidenta en la que podamos confiar nuestros derechos ni tampoco nuestro futuro. Sencillamente no es usted una presidenta en la que podamos confiar. Por eso le vuelvo a preguntar y le pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar el abuso por parte de usted a nuestra paciencia? Y es importante saberlo, porque la señora Guardiola dice en muchas ocasiones una frase que puede parecer positiva, pero que puede resultar muy perjudicial, y es esto de nadie me va a parar. ¿A parar de qué? Puede usted poner esa frase en una taza o en una libreta, donde usted quiera, pero para pararla usted primero tendría que estar en movimiento. Y este es el sino, lamentablemente, de esta legislatura. Un gobierno paralizado que no hace absolutamente nada. Y mire, es relevante, es tremendamente grave que lo que haya que parar hoy aquí, en la Asamblea de Extremadura, sea la derogación de la ley LGTBI. Como también es preocupante que en 2 años que llevan ustedes gobernando, tan solo hayan traído 3 leyes a la Cámara. 2 de presupuestos, que una retiraron, y un decreto ley que esta Asamblea pidió que se tramitara como ley. De toda esta frenética actividad, la práctica totalidad de lo que se ha debatido tiene que ver con bajar de forma urgente los impuestos a los ricos. Nada que ver con los derechos de las personas LGTBI. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo vamos a avanzar
en nuevos derechos. ¿Cómo vamos a pedirle que usted desarrolle algo? Por ejemplo, su programa electoral. Medida 524 de su programa. Estrategia para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Extremadura 2023-2027. ¿Dónde está la estrategia, señora Guardiola? Y las medidas recogidas en los puntos 525, 526, 527, 528, 529, 530 y 531. Y la 532, referente al Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI. ¿Dónde está? Y no vuelvan con las excusas de mal estudiante, de verdad. Asuman y entiendan que están gobernando desde hace ya casi 2 años. Miren, una de las cosas con la que ustedes se encontraron fue con un estudio muy importante, un estudio pionero en nuestro país. ¿Saben ustedes cuál es? Abrir puertas, romper silencios, diversidad y convivencia en el espacio educativo extremeño. Un estudio que encargó la Junta de Extremadura a la Universidad de Extremadura y que vio la luz gracias al magnífico trabajo del Grupo Interdisciplinar de Estudios en Sociedad, Cultura y Salud. Gracias también a la Fundación Triángulo y gracias también a Extremadura Entiende. Y, por supuesto, gracias a las 3.759 familias, 975 docentes y 816 estudiantes que participaron en este estudio. Este estudio se presentó en el Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Un observatorio que la última vez que se reunió fue hace un año, hace ahora un año, y al que ustedes querían dar entidad. Pues bien, después de un año no se han vuelto a reunir. Esta es la entidad que ustedes le dan a las cosas. Señora Guardiola, a usted no se le puede parar porque ya está parada y tiene a Extremadura completamente parada. Lo único que sí ejecuta en su totalidad son los 36 millones de euros en relaciones institucionales e informativas, que se gasta usted en usted misma. Porque nada que hay que informar, ni una sola idea, ni una sola propuesta para Extremadura. Nada tiene que contar, tan solo intentar disimular su falta de iniciativa y su deriva hacia la peor derecha. Ni una sola idea, ni una sola propuesta y ni una sola lección, señora Guardiola, como usted y todo su Gobierno dice habitualmente y, además, hoy también lo han dicho en varias ocasiones. Y sí, varias lecciones, señora Guardiola, como a todo el mundo. Y una de ellas viene de nuestras personas mayores. En esta tierra en la que durante demasiado tiempo no se tuvo casi nada, sí teníamos una cosa, y era la palabra. Usted humilla a nuestro pueblo, usted humilla a Extremadura con su falta de palabra. Otra lección sería la del esfuerzo y el trabajo, y la de respetar su responsabilidad y su representatividad. Y esto tiene que ver mucho con su agenda pública, que es prácticamente inexistente. Le pregunto si ha tenido usted alguna reunión con las organizaciones LGTBI de esta región en las últimas semanas o en los últimos meses, ni tan siquiera para tranquilizarles por este despropósito, señora Guardiola. Y de ellas y de ellos también puede aprender muchas lecciones, como las que nos dan cada año en el Pleno Escolar Antibullying por LGTBI-fobia. Y le invito a los señores de la extrema derecha que acudan a alguno. Les invito que acudan a alguno. Pero miren, hoy hay una lección que nos viene muy bien, y es la de la memoria. Les voy a leer un extracto de un artículo de Jesús Conde, en el que participó el señor Núñez, que se titula «La cárcel de homosexuales de Badajoz, cuando el franquismo castigaba a los que se llamaban libres». Abro comillas. Tiene grabado a fuego aquel 5 de junio de 1976. Nada más salir, Antoni hacía una parada en una tasca de Badajoz para tomarse un vermú, un aperitivo con sabor a libertad, porque con 18 años recién cumplidos acababa de abandonar la cárcel de homosexuales en la que había estado recluso 2 meses. Antoni lo encerraron por ser homosexual, tal como quedó constancia en su ficha policial, y en la condena que lo llevó a recorrer varios penales de presos comunes para acabar en Extremadura. En 1954 se criminalizó al homosexual, incluyéndole en la Ley de Vagos y Maleantes, una norma sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Fue con esta norma con la que se habilitaron cárceles específicas
para rehabilitarlos. Marcaron 2 centros penitenciarios, el de Huelva y el de Badajoz. ¿Cómo van a ser lo mismo unas leyes que otras? ¿Cómo va a ser lo mismo dotar de derechos que querer derogarlos? Y no nos olvidamos de las ocultas, de las eternas invisibilizadas, de las mujeres que ni tan siquiera eran reconocidas para ser condenadas, de las mujeres lesbianas, de las mujeres bisexuales, Vega, de las mujeres transexuales y de las mujeres intersexuales. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición también para todas y para todos ellos. Señorías, querer derogar la ley LGTBI de Extremadura es algo inhumano e indigno, y que se utilice debate como este como moneda de cambio para darle estabilidad a un Gobierno en la cuerda floja como es su Gobierno, señora Guardiola, es igual de indigno y de inhumano. Aquí estará siempre el Partido Socialista para defender los derechos de las personas LGTBI. Gracias, señora Vega. Seguidamente, para la defensa de su enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 15 minutos, tiene la palabra la señora Fernández Cordero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ¿saben ustedes, por lo menos desde que hemos empezado esta legislatura, que a mí debatir sobre derechos humanos creo que es de las cosas que más me llenan como parlamentaria y que lo disfruto muchísimo? Ojalá no tuviéramos que estar defendiendo derechos humanos frente a una reacción que lo único que hace es propagar bulos y odio. Pero es que además debatir teniendo aquí a los colectivos sociales que llenan de colores esta Cámara y la llenan de dignidad es muchísimo más agradable y muchísimo más que defenderlo con pasión. Pero es que además no solo saludar a la Fundación Triángulo y a Extremadura Entiende y a todas las personas que nos acompañan y nos están viendo, pero hoy quizás también va un paso más allá, porque también quizás lo puedo defender con corazón, porque ahí no están solo las asociaciones, también está mi red segura, las que me sostienen, mis amigas, mis amigos y mis amigues. Gracias por venir hoy aquí, gracias por cuidar, gracias por luchar, porque esto no va de mí y esto no va solo de nosotras como grupos políticos o grupos parlamentarios, va de nosotros y de nuestro derecho a ser reconocidos y nuestro derecho a existir. Hoy, señorías, se debate una propuesta de odio, de ignorancia y de mentiras. Un ataque frontal contra la libertad, los derechos humanos y la igualdad. La máquina de fabricar odio y de fabricar bulos quiere arrebatarnos los derechos conquistados cuando los hemos conquistado con lucha, con dolor y, lamentablemente, con sangre a veces. Precisamente cuando se hacen 10 años de esta ley LGTBI, esta de aquí, que les recuerdo con cariño al Grupo Parlamentario Popular, que fue Izquierda Unida también la que presentó esta ley, y fue mi compañero Víctor Casco quien salió aquí y con valentía salió del armario y defendió esta ley LGTBI. También memoria en esta Cámara, señorías. La Asamblea se llenó de dignidad, de justicia y cumplió con una deuda histórica por y para las gentes de Extremadura. Porque nosotras, esas herederas de Stonewall, que el orgullo no nació como una fiesta, nació como una reivindicación, estas nietas de Silvia Riviera, que alzaron las banderas en las fábricas y en las calles, sabemos que no hay justicia social sin justicia queer. Esta basura que presenta Vox hoy aquí es la muestra
de que por muchos derechos humanos que consigamos en el progreso, nunca se tienen que dar por sentado y que por eso el orgullo sí que tiene que seguir siendo una reivindicación de nuestros derechos y nuestra identidad como personas que queremos ser y existir y tenemos el derecho de estar aquí. Al igual que la peleamos, pelearemos su mantenimiento y su protección. Además, esta propuesta de derogación de Vox es que es insultante, señor Ocaña. No ya solo por los derechos humanos, es que es insultante porque ni siquiera se han leído la ley LGTBI de Extremadura. A mí no me hace falta irme a ningún país para ver cómo se tratan a las personas LGTBI. Si ya las tenemos a ustedes aquí, en esta Cámara, todos los días, que todos los días están insultándonos y todos los días menospreciando a las personas LGTBI. No me hace falta irme a ningún lado, les tengo ahí, al lado. Pero al igual que les tengo al lado, voy a seguir defendiendo mis derechos como persona a existir y los derechos de todas y todes a que ustedes, aunque estén aquí, nosotras sigamos defendiendo nuestras trincheras. Dicen aquí, en la propia derogación, que esto trae nefastas consecuencias para las sociedades donde se ha intentado implementar. Nefastas consecuencias, derechos humanos, ojo. Pero es que además aquí dicen acceder a agresivos procesos de hormonación e incluso cirugías irreversibles. La ley LGTBI de Extremadura no habla en ningún momento de hormonación ni de cirugías. ¿Sabe de lo que sí habla? De que a las personas intersexuales no se les tenga que realizar cirugías asignándole un sexo al nacer que ellos ni siquiera han elegido. De eso sí habla la ley LGTBI de Extremadura. Pero es que ustedes aquí lo que hacen es confundir la ley LGTBI con la ley trans, que precisamente la ley trans estatal lo que viene a decir es que no hace falta ninguna cirugía para que el Estado reconozca tu identidad y que de manera burocrática se te respete como persona. No hace falta ninguna cirugía ni ninguna hormonación para que si las personas trans se reasignan como trans, sean trans y no tengan que estar pasando por unos diagnósticos de disforia de género que son de vergüenza y de injusticia y que han estado tantos años luchando para que eso no pase. Lo que pasa es que ustedes, como cada cosa que traen aquí, no se leen lo que traen. Es que hasta dudo, ya después de casi 2 años, yo dudo que hasta sepan poner Extremadura en un mapa. Porque es que ni siquiera se leen las cosas que traen. Ni siquiera se leen las cosas que traen. Dicen también en esta basura que nos han presentado, proteger a las mujeres y a los menores. Señor Sánchez Ocaña, el único peligro para las mujeres y los menores son ustedes, precisamente. Ustedes. Yo con todas las personas que están ahí arriba me siento tremendamente segura. Con ustedes, bueno, los 4, el señor Pelayo no está aquí. Con ustedes 5 no me siento segura jamás. Por lo tanto, son ustedes el peligro para las mujeres. Intentan controlar y capitalizar nuestros cuerpos. No nos quieren dar libertad a las mujeres para decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y los menores, hablamos de los menores. Me da pavor que usted, señor Ocaña, sea profesor de un instituto con las barbaridades que usted ha soltado por la boca. ¿Cómo se protege a los menores LGTBI de profesores como usted? Precisamente con leyes. Precisamente con leyes. Ya que ustedes son de datos falsos, les voy a dar datos sobre la verdadera protección a los menores, ya que les veo yo tan preocupado. El 60% de estudiantes LGTBI sufre bullying y acoso escolar. En Almendralejo, hace unos días, un menor ha sido agredido física y sexualmente por sus compañeros y una de sus compañeras denunció que fue por LGTBI-fobia. Precisamente lo que necesitamos son leyes que protejan a los menores frente al acoso y al bullying. Las infancias trans y LGTBI existen, se pongan ustedes como se pongan, existen. No es una ideología ni adoctrinamiento. Lo que sí es adoctrinamiento es decirle a los niños que no jueguen con muñecas porque son mariquitas y a los niños que no jueguen fútbol porque son marimachos. Que eso, por cierto, es una de las cosas que, yo no sé ustedes, pero yo lo viví de chica. A mí no me van a decir que eso es mentira. Lo que es adoctrinamiento es decirle a los niños que si ya tienen novias y decirle a las niñas que si ya les gusta algún niño. Eso es adoctrinamiento. Lo que no es adoctrinamiento, lo que se fuerza, y no se quiero decir, lo que se fuerza a los niños y a las niñas trans
como ustedes dicen, la ideología trans, es garantizarles a las infancias que existen que puedan crecer y que puedan llegar a ser adultos, porque el 78% de los menores trans están en riesgo de suicidio, señores de Vox. El riesgo de ideas suicidas es 5 veces mayor en adolescentes trans que en cis heterosexuales. El intento de suicidio es un 7,6 veces superior que el de cis heterosexuales. Parece que ustedes, señorías de Vox, prefieren a niños muertos antes que a niños sanos y en un sistema que les proteja. Eso es lo que pasa con personas como ustedes y con los menores que no les protegen. La ley LGTBI y la ley trans son un escudo contra su odio. Y es un chaleco salvavidas en un sistema tan pequeño, que por eso las que estamos en los márgenes o incluso las que están fuera de los márgenes necesitamos estas leyes, estos salvavidas, pero no solo estos salvavidas, sino también tener recursos, que haya un equipo de salvación, que haya un barco seguro, que haya una protección. Y por eso es imperativo que se desarrollen las leyes LGTBI de manera reglamentaria. La ley LGTBI de Extremadura está más del 75% sin desarrollar. Se protege a las personas LGTBI haciendo esto realidad. Y ustedes, señores del PP, son los que tienen esa responsabilidad. Las infancias trans salvan vidas y la transfobia las destruye. Las infancias existen y las familias diversas existen. Ustedes están hablando de las familias, señor Sánchez Ocaña, que las van a proteger. ¿Qué pasa con las familias diversas? ¿Qué pasa con esas madres lesbianas? ¿Qué pasa con los padres trans? ¿Qué pasa con las niñas en nuestras familias diversas? Ah, no, esas no nos interesa. Esas no nos interesa porque aquí católicos, apostólicos, románicos. Pues miren, señores de Vox, no. Háganse ustedes la cruz. Quizás a lo mejor los que nos tenemos que hacer la cruz somos nosotros de ustedes, porque son ustedes el peligro que tenemos las personas que somos diversas y que queremos vivir en paz, sin que personas como usted nos estén acosando diariamente. No todas las familias también son así, son diversas. Hay familias que expulsan a sus hijos a las calles. Para eso también son necesarias las leyes trans y las leyes LGTBI. Negar las realidades y nuestras identidades es lo peligroso. Ustedes son un peligro para el borrado de las mujeres. Ustedes, no las mujeres trans. A mí las mujeres trans son mis compañeras. Ustedes son mis enemigos. Y además porque tienen un proyecto muy peligroso. El proyecto de sociedad pequeña, cerrada, un mundo sin disidencia, sin colores, aparte de su gris casposo. Nosotros no pedimos privilegios. Exigimos lo que siempre se nos ha robado, que esto no va de amar, señores de Vox, esto va de ser y de existir, sin miedo y sin volver al armario. Que quien quiera quedarse en el armario, que se quede, pero yo no me voy a quedar en el armario. Yo siempre he salido del armario, yo soy una persona bisexual y a mí no me van a meter nadie, ni usted, Sánchez Ocaña, ni sus ideales tan retrógrados que hace que no estamos aquí en una sociedad que no es como la que ustedes plantean. No vamos a retroceder ni un paso, porque esto que presentan aquí, esto es una agresión. Y, señores de Vox, ninguna agresión sin respuesta, ni aquí en la Cámara de Extremadura, ni siquiera en la calle. Ninguna agresión sin respuesta, señores de Vox, porque esto es una aberración. Detrás de las leyes LGTBI y las leyes trans hay rostros, hay nombres y hay historias. Hay adolescentes que ya no se suicidan porque han encontrado un refugio. Hay abuelos que están viviendo su vida como quieren vivirla y no como en su pequeño imaginario colectivo, que son ustedes, esta sociedad tan retrógrada, les querían meter. Y hay personas que les han sacado con dignidad a la calle. Que hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo, decía Federico García Lorca. Y yo le digo, ojalá pudiese escucharme, pero no, le mataron por maricón y por rojo. Pero es que nosotras sí salimos a la calle y sí gritamos y llenamos el mundo de dignidad, de memoria y de conciencia. Conciencia de orgullo y conciencia de clase. Llevamos milenios aquí resistiendo, creando mundos en los márgenes de los imperios que quisieron exterminarnos. Las personas queer existimos desde hace siglos.
Ya estaban las personas de los dos espíritus en los pueblos originarios de América, por ejemplo. Ya estaban las personas en Tailandia que se llamaban Exigren. Les recomiendo muchísimo que se lean la historia de las personas queer. Y ya estábamos, ya están las muses de Osaka, que llevan existiendo generaciones y generaciones. No van a venir ustedes con su moral cristiana retrógrada a decirnos que no existimos. No, el género no es... Guardamos silencio. Guardamos silencio. Un segundo, señora Fernández. Vamos a guardar silencio. Vamos a respetar a las y los distintos intervinientes desde la tribuna, en la libertad que tienen del uso de la palabra. Continúe, señora Fernández. Gracias, señora presidenta. Yo me pregunto, señorías del PP, si todavía no les he mencionado. Estaba hablando con los señores de Vox, no con ustedes. Pero bueno, quien pica, ajos come. Bien, no solo somos todas las personas que hemos existido, también somos las víctimas. Los homosexuales, las lesbianas, las bisexuales, las trans, las no binarias, que fueron exterminadas en los campos de concentración, precisamente con estos triángulos. Los homosexuales de la cárcel de Badajoz, porque también tenemos memoria, sí, tenemos memoria histórica, señorías del PP, tenemos memoria histórica. Los maricas fusilados por el franquismo, cuyos nombres aún gritan en las cunetas. Y bueno, también somos Miguel de Molina, ¿no?, que decía que a mí mariquita no, maricón, que es una bóveda. Somos orgullosas, porque el orgullo no es un yo egocéntrico, construye una forma que está basada en el amor de sí. El orgullo asociado a la búsqueda de la dignidad, que revela una actitud y es el paso previo necesario para la reivindicación. Si la humildad conduce a la obediencia, el orgullo genera desobediencia en situaciones de injusticia, como es tener que debatir una ley que tiene simplemente la necesidad de proteger a los colectivos vulnerables. Y usamos el orgullo para salir de un estado de vergüenza impuesto y transformarnos en una estructura externa que es la que genera desigualdad, injusticia, marginalidad y estigma. No nos creemos especiales o ensalzamos nuestra identidad, sino que luchamos por una normalización que se nos es negada. Celebramos vivir, ser visibles, tener un lugar en la sociedad, porque la ley LGTBI no es un papel, es una reparación histórica y nos tendrán enfrente, porque como he dicho antes, cualquier agresión va a tener su respuesta y me da igual si es en la Cámara de Extremadura o en las calles de Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Le ruego a los diputados y a las diputadas del Grupo Parlamentario Socialista que dejen de aporrear los escaños. Si quieren aplaudir, aplaudan. Y por este lado, algunos taconeos en el parquet del hemiciclo. Así que, con postura. Turno de defensa de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular. En su nombre tiene la palabra por tiempo de 15 minutos el señor Naharro Gata. Gracias, señora presidenta. Jamás pensé que iba a comenzar esta intervención sintiendo vergüenza de lo que se ha dicho aquí hoy en este hemiciclo. Hoy, que podía haber sido el día de que todas las personas que aprobamos esta ley a instancia del Partido Popular y la aprobamos por unanimidad, podíamos haber decidido a defenderla, la señora Vega ha decidido atacar a la presidenta María Guardiola, a utilizar esta tribuna en vez de para defender esta ley, para intentar arañar unos votos. ¡Qué flaco favor le haces al colectivo! ¡Qué flaco favor! Hoy era un momento de unidad. Guardamos silencio, señor Béjar. Era un momento de defenderla con uñas y dientes. Hoy era un momento de argumentarle a estas señores de las barbaridades que ha soltado aquí en esta tribuna. Hoy era momento de eso.
Hoy era momento de eso. Pero hemos intentado, cada uno, arañar algún voto. No creo que lo haya conseguido. Para el Partido Popular, la defensa del colectivo LGTBI es una norma y es una ley, y es un convencimiento irrenunciable. Irrenunciable. Y ustedes podéis utilizar cualquier argumentación, las argumentaciones, las derogaciones de leyes que presentan otros partidos, que no somos nosotros, para intentar meter miedo al colectivo, para intentar utilizar esto políticamente. Pero no, desde aquí me dirijo al colectivo y le agradezco de que esté en la tribuna, que mientras el Partido Popular esté en el Gobierno y mientras María Guardiola sea nuestra presidenta, los derechos del colectivo no se tocan, sino que hay que avanzar trabajando en ellos. Y ustedes han bajado aquí a defender una ley que tuvieron muchos años para aprobarla, pero que tuvo que ser el Partido Popular el que la aprobó. Entonces, golpes en el pecho poquitos en esta tribuna, porque tuvo que llegar el Partido Popular a aprobar esta ley, porque ustedes, desde el Gobierno, no lo hicisteis. Pero es que no solo que no lo hicierais, es que os dejamos una ley aprobada y en 8 años posteriores a la aprobación de la ley en el Gobierno no fuisteis capaces de desarrollarla. Y venís aquí a darnos lecciones. Y ya no me dirijo más a usted, porque yo sí voy a hablarle a los compañeros diputados de Vox sobre las argumentaciones que han dado para derogar la ley. Y en primer lugar os digo que os habéis equivocado de ley. La argumentación que habéis traído como para derogar la ley nuestra ha sido una argumentación de la ley trans. Es que quiere decir que ustedes no se han leído la ley LGTBI de Extremadura. Os la han mandado de Madrid tal cual y la habéis presentado, y aquí venimos a decir pues las barbaridades que hemos dicho. Habláis y os ponéis cuando una persona decide cambiar de sexo, ¿no? Y hablas como si eso fuera tan sencillo, habláis con la potestad de los padres, como si eso fuera tan sencillo como ir al supermercado y comprar una lechuga. Yo me levanto y ahora me genero y voy a una operación para cambio de sexo. No, es que eso no es así. Es que cuando una persona, antes de pasar por un quirófano, está en manos de profesionales, está en manos de personas que la acompañan, y está en manos los que pueden estar de su familia y acompañados por su familia. Y la ley tiene que legislar, pues cuando una persona, su familia, pues se niega a reconocer lo que es su hijo. Simplemente es eso. Pero que aquí no es una operación de cada uno se opera como el que va a comprar una lechuga al supermercado. Y ahí os equivocáis, os estáis equivocando. Habláis también del adoctrinamiento, como si el ser gay, bisexual, fuera una cuestión de ideología o de género. En la sociedad hay personas gays, transexuales, bisexuales, lesbianas, que tienen cualquier tipo de ideología. Porque la gente no vota ni tiene sus pensamientos por su identidad sexual. Es que no la tiene. En las filas del Partido Popular estamos gays y en las filas del partido Vox pues también habrá gays, lesbianas. Claro que sí. Entonces, esas son las personas que existen en la sociedad. Porque en la sociedad existen personas que, independientemente de esa ideología, pues luego tienen su género o son lo que son. Entonces, ¿por qué tienen que adoctrinar? ¿Por qué que a un niño se le explique que hay familias de diferentes tipos es adoctrinar? ¿La información es adoctrinamiento? ¿El cuidar al más débil es adoctrinamiento? Yo creo que no es adoctrinamiento. Es justicia y justicia social. Y hablamos también, hoy he visto un vídeo del señor Sánchez Ocaña, donde decía que vamos en contra y que se va en contra de la naturaleza. Me parece una barbaridad muy grande. Ustedes que sois de campo y ustedes que defienden la caza, yo he visto 2 ciervos de género masculino haciendo cosas. ¿Y eso no es naturaleza? ¿Eso no es naturaleza? O hablamos de historia también,
En la época romana y en la época griega, donde la homosexualidad y la bisexualidad estaban muy extendidas, ahí que estaba ya. ¿El Partido Popular Romano, la derechita cobarde, aprobando leyes LGTBI? ¿O es que nosotros aún no habíamos llegado todavía? Hablamos de argumentos y hablamos de argumentos sin sentido. Hablamos de argumentos sin sentido. Respecto a la ley LGTBI, voy a detener primero en los espacios seguros para las mujeres. Entiendo la preocupación sobre los espacios de privacidad destinados a las mujeres, pero creo que es importante aclarar que el reconocimiento de la identidad de género no se hace a la ligera. Detrás de cada transición, como bien he dicho antes, hay un proceso largo y riguroso. No se permite un cambio de sexo simplemente por deseo momentáneo. Hay protocolos establecidos que garantizan que se den con seriedad y responsabilidad. Además, como en todo en esta vida, si se detecta que alguien abusa de este marco legal para dañar a otras personas, existen mecanismos legales. Por lo tanto, no se trata de elegir entre los derechos de la mujer o los derechos de las personas trans. Se trata de construir una sociedad donde ambos puedan convivir en igualdad y respeto. Es que prohibir porque alguien haga un mal uso de una ley, prohibir la ley, es como si ustedes pidieran aquí que prohibiéramos los coches porque hay gente que incumple las normas de la DGT. Es exactamente lo mismo. Para eso está la legislación, para castigar al que hace un mal uso de la ley, para castigar al que no cumple las leyes aprobadas y el que hace un mal uso para ello. Y voy con la última crítica planteada, que también la ha traído aquí el señor Sánchez Ocaña. El deporte femenino. Este tema también necesita un enfoque equilibrado. El deporte debe ser justo, está claro, pero también debe ser inclusivo. Por eso muchas organizaciones deportivas, incluido el Comité Olímpico Internacional, ya trabaja con criterios científicos y éticos para garantizar la igualdad en la competición. No se permite competir a cualquier persona trans en cualquier categoría. Hay normativas específicas sobre los niveles hormonales, tiempos de transición y otras condiciones que buscan mantener la equidad. Y es un debate complejo, ¿para qué vamos a negarlo? Es un debate complejo, pero no se puede resolver este debate negando la identidad de las personas trans ni eliminando sus derechos. La solución pasa por seguir afinando los protocolos y regulaciones en vigor, no por excluir a un colectivo entero. Como bien he dicho antes, somos padre y madre de esta ley, o padre y padre de esta ley, o madre y madre de esta ley, como prefieran. Pero también somos quienes la pensaron, quienes la escribieron y quienes hoy la defienden. La vida no solo nace de una combinación, nace del compromiso, del respeto y del consenso, y así nació esta ley. En conclusión, detrás de la ley LGTBI de Extremadura hay un sólido trabajo de profesionales de la sanidad, de la educación, del ámbito social y del jurídico, cuyo objetivo primordial es garantizar los derechos y la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas que históricamente han sido más vulnerables. Afirmar que esta ley se utiliza con fines de mala fe o que permite actuaciones sin el debido rigor profesional es desconocer la dedicación y la ética con la que trabajan estos profesionales. Por tanto, les insto a confiar en el criterio y la profesionalidad de quienes trabajan día a día para que esta ley se aplique de manera justa y responsable, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos de Extremadura y construyendo una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad. Derogar esta ley supondría un grave retroceso en los derechos humanos y una falta de reconocimiento a la labor de la gente que peor lo ha pasado en este tema. Por eso reitero, el Partido Popular presenta esta enmienda a la totalidad y lo hemos hecho convencidos, con responsabilidad y con la firme voluntad de seguir trabajando por una Extremadura donde todos, y digo todos, tengamos nuestro lugar, donde todos y todas, sin importar a quiénes amemos o cómo nos identifiquemos, seamos valorados, respetados y protegidos, porque esa es la Extremadura que queremos y esa es la Extremadura que vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Gracias,
Señor Naharro. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora Fernández Cordero. Muchas gracias, señora presidenta. En esta fijación de posiciones sobre el resto de enmiendas a la totalidad, a mí me gustaría recordar una cosa muy importante, que lo he dicho antes. Si queremos hablar de verdadera protección o sacar ese orgullo sobre la ley LGTBI de Extremadura, recordamos que el 75% de la ley no está desarrollada. Y ya no sirve el que estamos nuevos y nuevas en el Gobierno, que vamos a hacer casi 2 años y no se ha desarrollado esta ley. Si tuviésemos esta ley desarrollada muchísimo más, estaría por lo menos un poquito mejor. Pero es que además esto también hay una responsabilidad. Que el que tengamos aquí a estos señores tan envalentanados, dándoles la mano en algunos acuerditos, poniendo de presidenta a la señora Guardiola, juntándonos para hacer decretitos fiscales. Hombre, yo creo que parte de responsabilidad el Grupo Parlamentario Popular también tiene. Y creo que es necesario silencio. decirlo, por mucho que les duela, señorías del PP. Y a mí me gustaría muchísimo, ojalá, poder estar completamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Naharro. Y es cierto, las personas LGTBI somos de todas las ideologías. Hay incluso de ideologías más extremas que también son LGTBI. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero el problema de esto, señor Naharro, es que cuando ustedes le dan la mano a Vox, no sé, creo que no se puede estar en misa y repicando, para que nos entendamos entre lo que vamos a decir. No se puede estar en misa y repicando. No se puede venir a defender la ley LGTBI cuando hace nada ustedes presentaron una enmienda a la totalidad a la ley por la derogación de la Ley de Memoria Democrática y un mes después, aprobaron aquí su derogación porque hicieron sus pinitos con los señores de Vox. Y creo que es de memoria recordarlo aquí. Por lo tanto, me pregunto, ¿va a pasar lo mismo con la ley LGTBI? Hoy presentan una enmienda a la totalidad, pero dentro de un mes van a hacer otro pactito y van a cargarse la ley LGTBI diciendo, no, vamos a hacer otra que es mucho mejor. La ley, yo qué sé, de concordia de LGTBI de Extremadura. Guardamos silencio. Yo entiendo… Guardamos silencio. ¿Sigo? Yo entiendo que les moleste muchísimo decir esto, pero si ustedes no pactasen con la extrema derecha, a lo mejor nosotros no se tendríamos que estar recordando cada 2 por 3. No pacten con la extrema derecha, no lo hagan, pero ustedes lo hacen y luego encima se molestan cuando se lo decimos. Miren, señorías del PP, un poquito, por lo menos, de dignidad y de memoria, que yo sé que ustedes se la quieren cargar, pero es que memoria a ustedes a lo mejor no la tienen, pero nosotras sí, mucha memoria, mucha memoria. Por lo tanto, entendemos que, por mucho que ustedes estén gritando, claro, ¿qué vamos a hacer? Aquí, por ejemplo, en la ley LGTBI hay una parte que es de memoria histórica y democrática. Hay una parte. ¿Qué hacemos con esta parte de la ley LGTBI? No sé, ¿le llamamos memoria de concordia o no? ¿O cómo lo hacemos? Señor Bautista, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Miren, de verdad, esto sinceramente… Guardamos silencio, por favor. Entiendan que nosotras no nos fiamos de su palabra, pero no ni siquiera nosotras como grupo parlamentario. La sociedad extremeña es imposible que se fíen de su palabra cuando lo único que hacen luego es darle la mano a aquellos que tiran a la basura los derechos LGTBI y a aquellos que lo único que hacen es traer aquí es odio y encima leyes que ni siquiera se leen.
porque no se las leen. Miren, señorías del PP, señorías del PSOE, apoyaremos su enmienda a la totalidad, porque creo que en esto estamos de acuerdo. A ver qué hace también el PP con nuestras enmiendas a la totalidad. No van a hacer lo mismo que en la Ley de Concordia, que no nos votaron a favor de las nuestras, porque obviamente les interesa mucho más su juego partidista antes que proteger de verdad los derechos humanos. Me pregunto. Y ya con esto voy a terminar a los señorías de Vox. Miren, si mi existencia es su incomodidad, es su problema, no el mío. Las leyes LGTBI lo único que hacen es proteger a los colectivos que han sido denegadas su existencia y su mera identidad por el simplemente hecho de serlo. Ustedes aquí traen hoy esto, pero no porque ustedes, no sé si ustedes seguramente el señor Sánchez Ocaña seguro que lo piense, no sé yo el resto de su grupo, pero lo traen aquí porque lo han presentado en todas las demás comunidades autónomas y como ustedes no saben poner Extremadura en un mapa ni conocen las leyes extremeñas, se traen la misma morralla que les trae el señor Abascal y lo presentan en todas las comunidades autónomas, que han cambiado Extremadura por cambiarlo, pero es que la derogación que ustedes presentan ni siquiera es de la ley LGTBI, es de la ley transestatal, o sea, que es que ni siquiera saben lo que están haciendo, señores de Vox. O a lo mejor sí, claro, yo creo que sí, saben perfectamente lo que están haciendo. No son tontos y yo no les llamo ignorantes. Tienen ustedes una agenda muy marcada y una agenda marcada por el fascismo, obviamente. Yo sé que esto les molesta mucho, pero miren, hay una copla carnavalera que a mí me gusta mucho, que habla de que aquí llamamos a las cosas por su nombre. Al rico le llamamos rico, al pobre le llamamos pobre y al facha le llamamos facha. Y yo no tengo ningún problema en decírselo a la cara. Ustedes hablan de ideología. La única ideología mortífera es la suya. Y exigimos esta ley porque sabemos lo que pasa sin ella. Que se nos vuelve a perseguir, que se nos vuelve a meter y encerrar en los armarios, que ustedes tienen vía libre, ustedes y los suyos, su internacional fascista, para ejercer y ejecutar su odio, que los niños y las niñas LGTBI están desprotegidos, que las mujeres LGTBI estamos desprotegidas, que las personas trans siguen estando desprotegidas y, por lo tanto, nosotras, no solo nosotras, toda la sociedad extremeña, porque, ojo, otro dato, más del 80% de la sociedad española aprueba las leyes LGTBI. Por lo tanto, ustedes son la minoría. Ustedes son la minoría, señorías de Vox. Nosotras vamos a seguir siempre defendiendo los derechos humanos. Vamos a defender que vamos a tener el derecho de existir, aunque ustedes entren en el Gobierno. A nosotras nos da igual. Vamos a salir a la calle, ya sea aquí en las asambleas autonómicas, en el Congreso o en la calle, vamos a ser su pesadilla. Al igual que ustedes han sido la nuestra durante tantas generaciones, nosotras vamos a ser de la suya. Porque no vamos a permitir ni retroceder ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, ni de los derechos de las mujeres. Estén ustedes gobernando con el PP o en solitario, nos da exactamente igual. Vamos a seguir resistiendo. Ustedes también, sí, señora Guardiola, ustedes también, porque también tienen culpa. Se pongan como se pongan, también tienen culpa. Y vamos a seguir peleando como lo hemos hecho toda la vida, fuera de los márgenes, y lo seguiremos haciendo, gobierne quien gobierne. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. A continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Vega Prieto por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Antes he hecho un análisis político actual, realista, con todas sus consecuencias que evidentemente influyen en la vida de todas nosotras y de todos nosotros, también de las personas que se sientan en la tribuna. Y intentar evitarlo es entender que nos hemos caído de un guindo y nada más lejos de la realidad, señor Naharro. Mire, le ha sobrado bastante frivolidad en su intervención y esto es muy serio. No se trata tanto de quién firma la ley que sí,
que también, con el voto a favor de toda la Cámara, con el trabajo de tanta gente que se sienta en los escaños y que se sienta en la tribuna de personas invitadas, precisamente quienes se sientan ahí arriba hoy fueron quienes la pensaron y quienes la escribieron. Y la señora Rosa Romero, del Partido Popular, y la señora Gil Rosiña, del Partido Socialista, y el señor Casco, de Izquierda Unida, fueron las personas ponentes de los grupos parlamentarios. Y sí, a ellas también le debemos que tengamos esta ley. Pero se trata de hoy y se trata de si se cumple o no se cumple la ley. Y se lo recuerdo, por si lo olvidan, gobiernan, señorías del Partido Popular. Y gobiernan gracias a quienes hoy nos traen la derogación de la ley LGTBI. Y se lo voy a recordar todas las veces que sea necesario, aunque me interrumpan todas las veces que quieran. Y le hago una pregunta. Si fuese hoy, ¿sería posible traer esta norma? ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría con sus socios, que ya nos han dicho claramente que si vuelven a sentarse en el Gobierno, la derogarán? ¿Qué ocurriría entonces? ¿La derogarán o no? ¿Cederán al chantaje? Y usted sabe lo que es un chantaje, señor Naharro. ¿Cederán al chantaje, sí o no? Porque no nos podemos fiar, no nos podemos fiar. Y ese es otro de los signos de su Gobierno. Lo mismo que ocurre precisamente con las declaraciones institucionales, sencillamente que no existen. Y les voy a traer a la memoria lo que es ser pionero. Abro comillas. No estamos legislando, señorías, para gentes remotas o extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Las pronunció el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Pleno del Congreso de los Diputados antes de la aprobación de la reforma del Código Civil que permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo hace ahora 20 años. Eso sí fue ser pionero, señorías. ¿Y recuerda lo que hicieron ustedes, señor Naharro? Se lo voy a recordar yo. Ustedes salieron a la calle a manifestarse. Ustedes recurrieron esta ley al Tribunal Constitucional. Y le pregunto si lo volverían a hacer y si esto es ser pionero. Pero le digo más, señor Naharro, si pudieran, ¿volverían a prohibir a las mujeres lesbianas acceder a técnicas de reproducción asistida? Como hizo precisamente la señora Mato, ministra del Partido Popular en este país. Muy pionera ella, muy pionera. ¿O quitarían las banderas LGTBI o los libros de las bibliotecas como han hecho en ayuntamientos que gobierna el Partido Popular? Esto es más pionero todavía. ¿Y qué tienen ustedes que decirme del PIN parental, medida número 32 de su acuerdo de gobernabilidad con sus socios de extrema derecha? Señorías, les hablaba antes del estudio Abrir puertas, romper silencio, diversidad y convivencia en el espacio educativo extremeño. Y ahora les voy a contar algunas conclusiones de este estudio. Dice que existe relación entre la orientación sexual y la experiencia de tristeza o alegría en el centro. Similar conclusión con el binomio tensión-tranquilidad. El único grupo en donde hay personas que han expresado que constantemente sienten miedo al ir a su colegio o su instituto es el alumnado LGTBI. El alumnado LGTBI tiene el triple de posibilidades de sufrir burlas o insultos respecto al alumnado heterosexual. No ser heterosexual multiplica por 2 las posibilidades de abandono escolar. Estas conclusiones son durísimas, durísimas, y con su consecuencia, son consecuencia directa de sus discursos de odio, señorías de Vox. Discursos que también están detrás del crecimiento de los delitos de odio y de las agresiones, como se desprende además del informe de la Fiscalía General de nuestra comunidad autónoma presentada en esta misma casa. Señorías de Vox, las palabras no son inocuas. Las palabras tienen efectos y ustedes lo saben y por eso las pronuncian. Las pronuncian
para avivar el odio y para aliviar sus propios complejos. Señorías de Vox, me gustaría que me respondieran ¿cuál es la alternativa a la libertad? ¿La cárcel, como con Antoni y tantos otros? ¿El armario? ¿El ostracismo? Miren, nadie, escúchenme bien, nadie merece vivir así. Abro comillas. Pero el segundo año, que empecé segundo de la ESO, sufrí bullying por parte de un compañero. Decía que lo que yo tenía era una enfermedad. Y una de las veces me acuerdo de que con uno que era de mi pueblo, a la salida me pegaron. Vino él, el otro muchacho y varios más, en el sentido de arroparse entre ellos, y me pegaron a la salida. Con ese chaval ya en clase me cabreé tanto, no recuerdo las palabras exactas que me dijo, que cogí, me giré y le tiré la mesa encima. Y llamaron a mi madre. Nos metieron a los 4 en una sala y el muchacho, delante de mi madre y de la tutora, dijo que lo que yo tenía era una enfermedad. Y mi madre le dijo, entonces, si te sale un hijo gay, una hija lesbiana o incluso transexual, entonces, ¿qué haces? Y dice, eso no es mío, eso no es mío, lo mato, lo mato. Cierro comillas. Esto es el relato de un alumno trans, aquí, en Extremadura. Abro comillas. Le dijeron que su hija se estaba enrollando con otra chica y los padres dijeron que ya lo sabían, que era su hija y les contaba estas cosas y que no les parecía mal. Entonces ahí hubo como un cambio en el que dijeron como que hagan lo que quieran, es su vida. Y entonces ahí como que había mucha libertad. Si un chico y una chica podían, 2 chicas también podían. Este es el relato de una profesora, aquí, en Extremadura, señorías. Ambos recogidos en ese estudio. La diferencia entre ambos es la educación, la empatía. Esa es la mejor de las medicinas ante la ola reaccionaria de sus socios de Vox. Señor Naharro, señora Guardiola. Eso es lo que debemos hacer. Educación sexual. Esa a la que ustedes votan sistemáticamente que no cuando lo traemos a esta Cámara. Señor Naharro, no es adoctrinamiento. Eso no es adoctrinamiento. Mi grupo votará a favor de su enmienda a la totalidad. Y la pregunta que nos hacemos es si votarán ustedes a favor de la nuestra. Y entonces solo se tendrá que producir una votación. Y no se alargará más la agonía que estamos sufriendo a causa de sus socios de gobierno. Sea como sea, señora Guardiola, usted no es rehén de nadie, solo de sí misma, de la poca fiabilidad de sus palabras. Usted es tan de derechas como el resto de su partido y como los señores que sustentan su gobierno. Usted no es chantajeada. Usted es presidenta a pesar de todo y de todos. Y estoy segura de que si tuviera que vender su alma, lo haría. Señorías, todo indica que la derogación… Estaban tardando mucho. Señorías, todo indica que la derogación no va a tener éxito. Y esto puede parecer que es un logro, pero no nos engañemos y no nos resignemos. No vamos a caer en la trampa que nos pone la derecha del Partido Popular y Vox para que todo siga igual. No, señorías, las socialistas y los socialistas no nos vamos a conformar. Vamos a seguir peleando. Lo vamos a seguir haciendo con las organizaciones, con las ciudadanas y con los ciudadanos de Extremadura. Y termino con unas palabras de Antoni, de quien les hablé antes. Porque la libertad se conquista luchando y porque animo a todas las compañeras y compañeros a seguir haciéndolo. Hagámoslo, luchemos como nos enseñaron, con la fuerza de la razón, con la emoción del humanismo, con la belleza del amor y con el profundo respeto a los derechos humanos. Luchemos con alegría y con optimismo para que el odio no triunfe. Muchas gracias. Gracias, señora Vega.
Turno para fijar la posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 10 minutos, el señor Navarro Gata. Gracias, señora presidenta. Señora Vega, como bien ha dicho usted, y yo sé de chantaje, no vamos a aceptar, ni voy a aceptar ninguno más, y vamos a votar en contra de su enmienda a la totalidad. Y vamos a votar en contra de su enmienda a la totalidad porque el odio no se combate con odio. Porque los argumentos no se defienden atacando a alguien que está opinando como usted en esta ley, que todos queremos mantenerla. Se lo dije en la primera intervención. Creo que usted se estaba equivocando en su defensa. Más que en su defensa, se estaba equivocando en quién estabas atacando. Se estaba usted equivocando y has tenido la oportunidad de corregirlo en la segunda intervención, pero no. Ha elegido usted seguir insistiendo en la misma argumentación, y es decir, en ir a atacar, en ir a acusar a una bancada política que nosotros creo que no tenemos que dar, ni nos tienen que dar lecciones de nada, porque nuestro pensamiento está claro. Nuestra defensa del colectivo está claro, y así lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a hacer lo que ustedes no han hecho. Es que ustedes llegan aquí y ustedes las banderas, las voces, los ataques, a ustedes se les da muy bien. Pero es que ustedes han estado 8 años gobernando. Y ustedes anunciaron, por ejemplo, por poner un ejemplo, puedo poner más, una de las cosas que recoge la ley LGTBI de Extremadura, el Plan de Diversidad Afectivo-Sexual para prevenir el acoso LGBTI-fóbico en los centros educativos. Y lo anunciaron ustedes en rueda de prensa. ¿Ha podido esperar el colectivo LGTBI 8 años para que se apruebe o para que se vaya a aprobar y no va a poder esperar 2 minutos para que se apruebe la enmienda a la totalidad del Partido Popular? Y yo desde aquí me vuelvo a dirigir a vos otra vez. Y lo vuelvo a hacer desde el respeto que nos podamos tener entre los compañeros de esta Cámara. No me voy a extender mucho más ya. Perdón, antes que dirigirme a ustedes, voy a darle las gracias por el tono a la señora Fernández, por su intervención. Tenemos diferentes pensamientos en algunas cosas, pero siempre debatimos desde el respeto y sabemos y nos dirigimos hacia dónde vamos. También te lo digo con todo el cariño del mundo y vuelvo a repetirlo, el odio, señora Fernández, no se combate con el odio. Y ahora sí quiero acabar dirigiéndome al Grupo Vox. Esta ley, la ley LGTBI de Extremadura, no hace daño a nadie. Esta ley LGTBI de Extremadura simplemente da libertad y protege a personas que se han sentido perseguidas, a personas que en una etapa difícil de la vida de cualquier persona, como es la adolescencia, y desde un pueblo rural, un pueblo pequeño, donde es más difícil ser lo que uno es para ayudar a esas personas de que lleven a su vida de mejor manera. Es para que no se le insulte, es para que no se acose, es para tener libertad y tener el derecho, como el que tengo hoy, de poder estar con una persona maravillosa y que se llama Carlos, con mis defectos y con mis virtudes, que tengo mucho. Guardamos silencio. Guardamos silencio. Con mis defectos y con mis virtudes, que tengo mucho. De eso se trata esa ley, no se trata de otra cosa. Yo os pido que se lo hagan pensar, que lo penséis, que por titulares y por llevar y hacer ruido, porque es hacer ruido por hacer ruido, no utilicemos frívolamente estos debates, porque es duro y difícil esa circunstancia y porque los que algunos hemos vivido, esta ley hace que no tengan que vivirlo. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Navarro. Para cerrar el debate tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura por tiempo de 10 minutos el señor Sánchez Ocaña Vara. Gracias, señora presidenta. Señora Vega, es decirle que los que pretendemos derogar la ley somos nosotros, no el Partido Popular. Por lo tanto, ha estado usted errónea en su discurso todo el momento. Los 20 minutos yo esperaba más un dirigismo mayor hacia nosotros, ¿no?, que somos los que hemos traído aquí esta propuesta de ley, y no estos señores que van en consonancia con ustedes. Y decirle también que en nuestra sociedad cabe todo el mundo. Y les digo también que verán en unos años cómo todo el mundo tiene cabida en igualdad de condiciones. También les digo que la política es ideología y que en Vox no somos retrógrados, ¿no? Los únicos retrógrados es el Partido Socialista, con más de 130 años de corrupción e historia criminal. Estúdienla, mírenla y me darán la razón. Entre esos más de 130 años, y hablando de historia, que también se ha traído aquí a colación la memoria, señalar que la ley de vagos y maleantes, ¿no?, de la Segunda República, que ese Partido Socialista apoyó, contó con 4 campos de concentración para todas esas personas. Segunda República, 4 campos de concentración. Memoria histórica. Y por último, bueno, también se me ha acusado aquí infinitas Guardamos veces, silencio, ¿no? por favor. Gracias. De las lecciones que pueda o no dar en el instituto. Precisamente estoy aquí porque sé de lo que hablo. Es decir, estando en el instituto han venido mis padres muy preocupados por el efecto de esta ley en sus hijos. Por lo tanto, en primera persona sé de lo que hablo. Y, señora Fernández, yo me dirigí a usted con todo el respeto institucional que merece esta Cámara y de gracias a que el reglamento de esta Cámara la ampara. Si no, no está presente la señora Fernández. Pero se lo digo desde aquí, si no, créame, y se lo digo en serio, que nos veríamos en los tribunales porque su discurso tiene más odio como ninguno se ha visto aquí en esta Cámara. Por lo tanto, sinceramente, se lo digo, diríjase a nosotros con el mismo respeto que nosotros nos dirigimos a usted. Está usted ahí arriba. Se lo digo igualmente. Si dice esto usted en la calle, créeme que los tribunales me ampararían. Y bueno, señores del Partido Popular, fin de buen rollito que ha traído mi amigo y compañero Óscar Fernández antes, porque no puede ser de otra manera. Sí es cierto que hemos caído en un error y es el de elegir mal el momento para traer aquí esta proposición de ley, ¿no? Porque si la traemos en otro momento y hay un decreto fiscal sobre la mesa, ¿no, señora consejera? Pues cambiarían ustedes rápidamente y fácilmente de pelo, pero no de costumbre. Por lo tanto, ahí asumimos nuestro error. Silencio, por favor. Sí. Por favor, el tiempo. Silencio, por favor, señor Sánchez Ocaña, un segundo. Guardamos silencio. Señora Manzano, libertad en la tribuna. Y respeto. Entonces hay que respetar a los intervinientes. Gracias. A todos y a todas. Señora Manzano, por favor. Señor Sánchez Ocaña, continúe. Muchas gracias. Bueno, el tiempo corre, pero diré todo lo que tengo que decir. Es cierto que no tenemos ningún decreto de medidas fiscales, esperaremos al próximo año, que seguro que tenga algún otro, para aprobar las leyes que vienen en nuestro programa. Es decir que, señor Navarro, le comento, hay personas trans en Vox y sabe que son perseguidas por ser de Vox, no por ser trans. Por lo tanto, sí, en serio. Pero vamos a ver, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Guarden silencio, por favor. Señor Sánchez Ocaña, continúe. Gracias, ruego sea benévola con el tiempo. Entonces, le digo lo que siento y vivo. Por lo tanto, no falten al respeto, puesto que nuestro respeto hacia ustedes es institucional y no hemos dicho una palabra más alta que otra. Le digo que hay trans en Vox.
y son perseguidos por ser de Vox, no por otra cosa, no por su condición o cómo se sientan. Y, por favor, le digo, diríjase a nosotros en un tono institucional, de ustedes, por un lado, y por otro, no comparar a las personas con animales. Los animales actúan de forma instintiva, no se autoperciben de ninguna forma. Y no nos engañen, el Partido Popular hizo una ley ex proceso obligado por las circunstancias de entonces. Con ello hicieron lo contrario a lo que posiblemente estaban buscando, que era la igualdad de personas atendiendo a su condición sexual. Todos, que no todes, a pesar de nuestras diferencias, somos iguales ante la ley, independientemente de nuestra orientación sexual. No nos importa, no vamos preguntando por ahí. El artículo 14 de la Constitución nos ampara a todos. Es cierto, también ha salido aquí a colación que en muchos tramos de nuestra historia las personas con una orientación sexual diferente han sido perseguidas. No lo negamos, discriminadas, vejadas y silenciadas, por supuesto, pero no menos cierto que esos tiempos afortunadamente pasaron y aunque hechos lo sigue habiendo, son cada vez menores. Y precisamente nosotros condenamos y merecen todo nuestro desprecio ese tipo de hechos. Y hay leyes que amparan a todos y cada uno de los colectivos y personas. Artículo 14 de la Constitución, perdón. El artículo 510 del Código Penal castiga los delitos de odio por razón de orientación sexual o identidad sexual. Artículo 510. ¿Entienden ahora ustedes por qué nosotros hablamos de violencia cuando de ello hablamos y no le ponemos apellido? Precisamente para evitar la desigualdad y la discriminación que mediante leyes como esta sufre gran parte de nuestra sociedad. Diferente es si nos parecen suficientes o no las penas que los castigan, pero eso es otro debate. Le he escuchado a todos ustedes, señorías, en especial a la presidenta, la consejera de Igualdad, al portavoz, decir que no van a dar un paso atrás en los derechos. Pero no olviden que en un régimen liberal y democrático también son necesarias las obligaciones. Con lo que ustedes hacen, otorgar cada día más derechos a minorías, están abriendo una brecha social de desigualdad infranqueable. Con la derogación de esta ley, queremos y pretendemos eliminar lo que de verdad representa, que es la desigualdad, a la que van unidas como parásitos cientos de asociaciones chiringuiteras que han visto en ustedes, PP-PSOE, la gallina de los huevos de oro. Claro, si ponemos en peligro aquello que nos da de comer. Nuestra propuesta no va contra nadie, al contrario, va a favor de la libertad y la igualdad de todas las personas, independientemente de su sexo. Señorías, especialmente la mal llamada derecha en este hemiciclo, no se confundan, PSOE y Unidas por Extremadura, que aquí solo hay una derecha. Una vez más, ustedes no apoyarán una propuesta de Vox. Una vez más, demostramos nuestra enorme paciencia y sentido político en aras del sentir común y del bien común, porque por lo que ustedes hacen, hicieron, y estoy convencido que harán, estoy convencido, no merecen seguir ocupando esos sillones que ocupan un día más. Y que no olviden, están ahí gracias a nosotros. Pero créanme. Silencio, por favor, silencio. Gracias, señora presidenta. Y créanme, los 5 presentes que otorgaron su voto hará ya casi 2 años, o va a hacer 2 años, no vamos a tropezar 2 veces con la misma piedra. Sí. ¿Pueden guardar silencio y respeto al interviniente? Gracias, a ver si podemos terminar. Y ahora le daré yo la palabra, Perdón. que para eso estoy aquí, interviniendo demasiado. Perdón. Desde que me he sentado en este escaño, esta tarde. Continúe, señor Sánchez Ocaña. Gracias. Decía a ver si puedo terminar sin interrupción, ¿no? Siempre desde el respeto. Repito, no vamos a tropezar 2 veces con la misma piedra. Una vez más demuestran ustedes, señorías del Partido Popular, cosa que ni nos extraña ni nos sorprende, ser la cara de una misma moneda. Guardiola en el anverso y Gallardo en el reverso. Una falsa moneda que ninguno se la queda. Termino. Nos han acusado de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de transfobia. Que en primer lugar sabemos perfectamente dónde está Extremadura y el resto de comunidades autónomas. Y sabemos hablar correctamente sin utilizar palabras no admitidas en la Academia de la Lengua. Dice
la definición de fobia: aversión obsesiva a alguien o algo, temor irracional compulsivo. Pues sí, les voy a indicar, señorías, hartos de escupir sobre nosotros execrables mentiras que no solamente nos rebalan, sino que cada día nos hacen más fuertes, que no están del todo confundidos, que algo de fobia sí albergamos en nuestro interior, pero no a las personas. Tenemos fobia a los enemigos de España, a los golpistas, a los asesinos, a los ladrones andaluces de más de 700 millones de euros, a los que se gastan el dinero público en cocaína y putas, a los que colocan al hermano del jefe en puestos públicos, pero también a todos aquellos tibios que permiten todo lo anterior. A eso sí tenemos fobia. También al comunismo, ese que mata de hambre, despoja a los ciudadanos de sus derechos y que algunos de ustedes admiran y protegen. A los hombres que se aprovechan de su posición para abusar sexualmente de compañeras de partido. Y también a los hombres y mujeres que permiten eso y callan. También a las religiones intolerantes que a personas como las que en teoría protege la ley, que no lo hace, no toleran, sino que incluso atentan contra sus propias vidas. A esos son los únicos que tenemos fobia y mucha además. Por lo tanto, señorías, mediante su voto están votando no a la naturaleza, están votando no a la biología. Y siento decirles... Guardamos silencio. Sí, perdón, termino. Siento decirles que la naturaleza no se puede cambiar, que la hierba es verde y, aunque a más de uno le pese, que nuestra presidenta o la presidenta de algunos es socialista. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña.